Estimados participantes, continuando con la actividad síncrona, voy a conversarles un poco acerca de las técnicas de muestreo que se pueden trabajar en estadística. Antes de ello, es importante mencionar algunos términos básicos. Estos términos básicos son los que ustedes deben tratar de trabajar en la exposición que van a realizar en el video. Cuando hablamos de un censo, decimos que es el recuento que se hace de una población finita, es decir, esta debe ser numerable y contable. Por supuesto, es grande, los costos y el tiempo serán mayores que cuando se utiliza un muestreo. Pero, dada la naturaleza de la variable en estudio y del objetivo de la investigación, es posible que en algunos casos se recomiende el procedimiento. Recuerden que uno de los momentos más importantes que tiene toda nación para realizar un censo es cuando se hace el censo poblacional. Esto también se puede hacer en menor cuantía cuando hablamos de una comunidad en particular, puesto que cada comunidad necesita tener su propio censo comunitario. Luego tenemos lo que corresponde a la población universo. Son todas y cada una de las posibles observaciones o medidas que se estén considerando. De acuerdo a su tamaño, esta puede ser finita o infinita. Entonces, dependiendo de esta, el investigador sabrá si va a trabajar, puede trabajar con una población como su muestra, porque si es muy pequeña puede trabajar con ella misma, o si es muy grande la población, entonces tener que tomar una muestra de la misma. Esta población para una investigación debe estar también numerada para que el investigador le sea más fácil poder tomar la muestra de esa población. Entonces, ¿qué es la muestra? Si la población es todo el grupo de personas, universo, que tenemos para investigar, la muestra no es más que un subconjunto, un pedazo, ¿verdad? Así como ustedes lo ven acá en la imagen, de esa población. Es parte de ella y por lo tanto debe poseer las mismas características de la población objeto de estudio. ¿Por qué la llamamos población objeto de estudio? Porque es de allí de donde se va a realizar la investigación. Es importante que esta muestra sea representativa y cuando es representativa es porque representa adecuadamente la composición de la población, es decir, que las diferentes categorías claves del estudio estén representadas en la misma. Y además es importante que los sujetos que van a formar parte de esa muestra a partir de esa población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, para ello tenemos la técnica o el método estadístico que llamamos muestreo. Este método estadístico es por medio del cual se definen los criterios y técnicas que deben orientar el proceso de recolección u obtención de información. Es claro que este procedimiento de selección en tamaño está cruzado por los objetivos de la investigación, obviamente. Las poblaciones son en lo general diferentes y por lo tanto deberán utilizarse criterios distintos para seleccionar las unidades bajo estudio. Entonces, en ese particular es importante que se conozca también qué es un marco muestral. El marco muestral es un conjunto de listas de todas las unidades de muestreo. Estas listas también pueden ser mapas u otras formas que sirvan de base para determinar las unidades de muestreo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá. En un estudio de percepción sobre calidad de los servicios se puede pensar para seleccionar los usuarios de telefonía fija en municipios que se requiere. O sea, si esta es nuestra investigación, ¿qué puede requerir el investigador para poder realizar esa investigación? Bueno, lo primero es tener la lista de los municipios, porque recuerden que les mencionaba que tanto la población como la muestra deben estar enumeradas. Entonces debemos tener una lista. Si lo que queremos es ver la percepción sobre la calidad de los servicios, entonces ubicarlos geográficamente. Entonces, la lista de los municipios. Luego, una lista del servicio de telefonía fija, porque es la telefonía fija la que nos interesa. Entonces, esa lista del servicio de telefonía fija en cada uno de los municipios que tenemos ya listados.
Además, lo último sería la lista de los usuarios de cada telefonía fija por cada municipio. En este caso, las listas son el marco muestral total, mientras que los elementos que las componen son los elementos muestrales. Entonces, ya por allí pueden ir viendo esas definiciones. Estas definiciones son las que ustedes deben abordar en la explicación en el video. Hablar de listas muestrales, de marco muestral, de muestra, de población, porque ya conocen los términos. No es necesario que en el material que ustedes encuentren se los hablen, pero ustedes pueden discernir de lo que lean cuál es la población, dónde hablamos de población, dónde van a hablar de muestra, dónde pueden hablar de un marco muestral y dónde pueden hablar de los elementos muestrales. Luego entonces tienen las técnicas de muestreo. Entonces, cuando elegimos individuos de una población de estudio para formar muestras, podemos encontrarnos en la siguiente situación. O nos vamos por la vía de muestreo probabilístico o por la vía de no probabilístico. Si es probabilístico, conocemos la probabilidad de que un individuo sea elegido para la muestra. Esto es interesante para usar estadística matemática, mientras que con el no probabilístico no conocemos la probabilidad. Son muestreos que esconden sesgos. ¿Por qué? Porque aquí es preponderante el juicio del investigador. Pero a pesar de ello, muchas investigaciones utilizan este tipo de muestreo no probabilístico. Con respecto al muestreo probabilístico, este se caracteriza básicamente porque se conoce la probabilidad de que una unidad particular del universo sea incluida en una muestra. Dicha probabilidad, por supuesto, es mayor que 0 y se puede medir el error de estimación y por ende se realizan estimaciones. ¿Qué es una estimación o una inferencia? Es cuando a partir de la muestra que seleccionamos nosotros podemos tomar decisiones y generalizar de cómo se está comportando mi población. Entonces, en el ejemplo que se veía anteriormente de la telefonía fija, a partir de ese universo, de esos municipios, de los listados de esos municipios, que es la población, el investigador seleccionaría una muestra representativa de cada uno de esos municipios y entonces al final, al obtener los resultados, podría decir que en esos municipios la telefonía fija preponderante sería X o tal tipo de telefonía. ¿Por qué? Porque me permite hacer estimaciones de la población a partir de esa muestra seleccionada. Existen algunos tipos de muestreo dependiendo de si estamos en presencia de muestreo probabilístico o no probabilístico, y en el caso del probabilístico tenemos, por lo menos los más utilizados son el muestreo aleatorio simple, o como sus siglas lo indica, más el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado. Son de los más utilizados. Y en el no probabilístico tenemos el de conveniencia, el de juicio, prorrateo, con fines especiales, bola de nieve. Entre los probabilísticos, en el muestreo aleatorio simple, a pesar de que aquí es donde ven la palabra aleatorio, no quiere decir que solamente acá prevalece el azar. El azar también está en el sistemático, en el estratificado y en el conglomerado. Pero el aleatorio simple es el más sencillo de todos porque es este muestreo que se puede realizar a partir de computadoras, cuando se generan números aleatorios, a partir de una tabla de números aleatorios, a partir de una calculadora, inclusive en un biombo, ese famoso biombo donde se colocan los numeritos, se les da vuelta y sacamos los números que son seleccionados. Eso es una manera de hacer muestreo aleatorio simple. Cuando hablamos de un muestreo sistemático, como su nombre lo indica, este cumple un sistema, una constante que se calcula a partir de una fórmula y, por ejemplo, supóngase que esa constante es 5, entonces vamos a seleccionar cada 5 individuos, vamos a ir seleccionando uno. Entonces, si comenzamos desde el número 5, vamos a seleccionar de ese listado que tenemos enumerado, vamos a seleccionar el individuo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta llegar a la cantidad de sujetos que vamos a seleccionar. La selección de la muestra, cuando hablamos de representatividad, también se habla de un porcentaje. La representatividad de una muestra generalmente
teóricamente está dada por el 30% de la población. Es decir, que si tenemos una población de 100 sujetos, nuestra muestra representativa sería alrededor de un 30%. Cuando hablamos de muestreo estratificado, es como su nombre le indica, tenemos estratos. Esos estratos pudieran ser, dependiendo de lo que se esté investigando, pudiera ser el sexo, masculino y femenino, pudiera ser una clase social, alta, baja, media, pudiera ser municipios, en el caso del ejemplo que tenemos, los estratos van a ser esos municipios, y de allí entonces se va seleccionando de manera aleatoria cuáles son los sujetos de cada municipio que van a estar seleccionados de manera aleatoria. Por eso les decía que sigue prevaleciendo la aleatoriedad. Y cuando hablamos de un conglomerado, entonces ya va mucho más allá. Vamos a ubicar por grupos, por conglomerados completos, y dentro de ese conglomerado vamos a ver estratos que luego los sujetos que vamos a seleccionar para cada uno de esos conglomerados que se estén formando también van a ser seleccionados de manera aleatoria. Entonces, cada uno de estos aspectos van a ser los importantes a tomar en consideración cuando estemos en presencia de los tipos de muestreo o cuando hablemos de la probabilidad, que es lo que ustedes van a mencionar. Al final tienen alguna referencia de donde pueden ubicar más información, y en el aula también tendrán información referida a las temáticas, algunas de las temáticas de las cuales van a realizar la exposición. Muy buenas tardes, tengan todos.